Continuamos con la parte número 25 de este curso de plantillas personalizadas en Excel usando macros. Para los que nos ven por primera vez, déjame comentarte que estamos realizando una plantilla denominada Liberación de lotes paso a paso en Excel. Y este es el video número 25. Y si quieres aprender macros en un proyecto real, entonces te invito a revisar los videos que ya fueron publicados, porque ahí mencionamos mucha información con respecto a la programación en IVA de Excel. Y para los que están esperando esta parte número 25, entonces comencemos. Muy bien, queridos amigos, en este video vamos a estar detallando a cómo permitir solo números o solo textos en ciertos controles de un formulario. Además, estaremos limitando a una cantidad máxima de caracteres en cada control. Por ejemplo, un número de teléfono podría tener un número exacto de cifras y solo números, al igual que un número de documento de identidad. Además, en este video estaremos conociendo a cómo limitar a una cantidad de cifras y cómo permitir solo textos o solo números en ciertos controles de nuestros formularios. ¿Quieres conocer estos detalles? Entonces aquí les va la explicación. Bien, si revisamos nuestros formularios podremos ver que existen ciertos controles donde solo deben permitir el ingreso de números y otros que solo deben permitir el ingreso de textos. Por ejemplo, en nuestro formulario registro de trabajadores podemos ver que en el control de los apellidos y nombres solo debe permitir el ingreso de textos, al igual que en el control correo electrónico y apodo. Pero en el caso del ID o DNI y el número de teléfono, estos datos solo deben ser registrados como números. Configurar este tipo de controles o filtros harán que se disminuya el margen de error que podríamos cometer al registrar datos. De igual forma podremos configurar en nuestro formulario proveedor cliente, en nuestro control registro de productos y en nuestro control liberación de lotes. Primero, para poderte explicar este tipo de temas con más claridad, dejamos un momento nuestra plantilla de liberación de lotes y en un nuevo libro de Excel quiero mostrarte algunos detalles. Tú puedes hacerlo en tu propia plantilla, no hay problema. Mira, te comento que en Excel y especialmente en IVA, para hacer referencia a ciertos caracteres debe ser usado su equivalente en código ASCII. ¿Cómo así de código ASCII? Mira, te explico rápidamente a qué nos referimos con este tipo de códigos. Si revisamos un poco la página del código ASCII, podemos ver una lista bastante amplia de todos los caracteres que podemos tener en una hoja de Excel. Por ejemplo, aquí podemos ver que la letra R mayúscula en código ASCII es igual al código 82. Y así con todos los caracteres. En simples palabras, cada letra, cada símbolo y cada número que conocemos en la hoja de cálculo de Excel tiene su respectivo equivalente en código ASCII, como también suele conocerse. Por ejemplo, si regresamos a la hoja de Excel y si recreamos un poco de cómo insertar la letra R mayúscula, tenemos dos opciones. Primero, escribir la letra R directamente en la celda. Es lo más conocido que existe, pero también se puede insertar la letra R mayúscula combinando las teclas Alt más el número 82. Si observas, de igual forma tenemos a la letra R. Ahora, ¿cómo podemos visualizar estos códigos ASCII en Excel? Simplemente nos vamos a la pestaña Insertar, luego al grupo Símbolos y dentro tenemos a la opción Símbolos. Ingresamos y podremos ver todos los caracteres ASCII disponibles que nos presenta Excel para usarlos en nuestros proyectos. Por ejemplo, en la parte inferior dice códigos de carácter y en esta parte cambiamos a códigos ASCII decimal y si observas aquí tenemos los códigos más usados en nuestro teclado. Por ejemplo, el 0 es el código 48 y el 9 es el código 57 y así podríamos revisar los demás códigos. Pero ¿a qué quería llegar con todo esto? Muy sencillo, debemos de buscar el equivalente en código ASCII a los números 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta el 9 para poder limitar un control
a solo números en un formulario. Por ejemplo, si observas, aquí tenemos una secuencia de números que va del 45 al 59. Ahora, si usamos la función carácter de estas secuencias de números, vemos que nos devuelve una lista de nuevos caracteres y dentro podemos visualizar al número 0 hasta el número 9, abarcando una lista de códigos ASCII que va desde el código 48 para el número 0 hasta el código 57 para el número 9. Es decir, el número 0 en código ASCII es igual a decir código 48. El número 1 en código ASCII es igual a decir código 49. Con esto te hemos mostrado que la lista de números del 0 al 9 son equivalentes a los códigos del 48 al 57 en código ASCII. Y es justamente lo que vamos a usar en nuestro código de IVA para limitar ciertos controles a solo permitir números o a solo permitir textos. Entonces veamos cómo se hace. Mira, regresamos a nuestra plantilla original, ingresamos al código, a nuestro formulario de registro de trabajadores y aquí identificamos nuestro control de solo números. En este caso, el control ID o DNI, donde ingresamos dentro y nos lleva directamente al evento change del control. Y es aquí que vamos a programar la macro que nos permita ingresar solo números en este control. Primero vamos a declarar tres variables. La primera de nombre texto de tipo variant, la segunda de nombre carácter también de tipo variant y la tercera de nombre largo de tipo entero. Ahora vamos a decir que la variable texto sea igual al control textbox-p id dni.value. Luego la variable largo sea igual a la función len o largo del mismo textbox-p id dni.value. Con esto hemos identificado primero nuestro control donde se está insertando el número. Luego hemos determinado qué largo o cuántas cifras tiene este número ingresado gracias a la función len. Lo que nos falta es implementar un bucle for que nos permita recorrer cada cifra de este número que ingresamos dentro del textbox-p id dni. Entonces decimos que el bucle recorra todos los caracteres empezando desde el primer carácter hasta el que tiene identificado la variable largo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando encuentra que no es un número? Simplemente que la variable carácter sea igual a la función mid dentro de la variable texto y que inicie en el carácter i o cifra 1 del número. Esta función mid es la función extrae que usamos en la hoja de Excel y tiene dos argumentos. El primero es el texto donde buscar y en este caso será lo que almacena la variable texto, que es la información que se almacena en el textbox-p id dni. Y el segundo argumento es la posición inicial de donde vamos a extraer caracteres o carácter por carácter. En este caso será la cifra número 1. Con estas líneas de código ya identificamos los caracteres, pero nos falta implementar una condición que nos permite extraer solo los caracteres de las letras y enseguida nos permite ingresar solo números. Entonces para eso decimos, si la variable carácter lo que tiene almacenado internamente es diferente del vacío y si la misma variable carácter es menor que el carácter 48 o es mayor que el carácter 57, entonces que realice una determinada acción. Estos caracteres 48 y 57 son los códigos ASCII que lo revisamos hace momentos y lo tenemos aquí. Si recordamos un poco podemos ver que el rango que le pertenece a los números del 0 al 9 van desde el 48 al 57 en código ASCII. Y lo que estamos haciendo es excluyendo a los códigos menores que 48 y mayores que 57. Para permitir solo una lista muy pequeña de caracteres que va desde el número 48 hasta el 57 en código ASCII. Ahora vamos a decir que el mismo control textbox-p itdni.value sea igual a la función reemplazar el texto original que lo tenemos en la variable texto.
los caracteres que sean letras que lo tenemos en la variable carácter por un vacío. ¿Qué hemos hecho con esta línea de código? Mira, te explico. Si la variable carácter es diferente del vacío y en su estructura existe un carácter inferior al 48 y mayor al 57, simplemente que el mismo textbox sea igual a la función reemplazar, donde el texto original sea lo que almacena la variable texto con número inicial de lo que devuelve la variable carácter, y si es una letra, que lo reemplace por un vacío. De esta forma, si ejecutamos el formulario de Excel y si ingresamos un número en el control ID DNI, podemos ver que nos permite normal. Pero si quisiéramos registrar una letra, podemos ver que no es posible. Tales caracteres no son permitidos en este control. De esta forma, hemos restringido a solo números al control ID DNI, obteniendo así un control adicional para no cometer errores al momento de registrar datos en la hoja de Excel. Otro detalle es que no se encuentra limitado el número de caracteres a registrar, porque si aquí ingresamos 30 o 50 caracteres, el control nos permite hacerlo. Y como sabrás, un ID, DNI o un RUC siempre tienen una cantidad exacta de cifras. Entonces, ¿cómo limitar a que solo nos permite ingresar 8 números, por ejemplo, en este control? Es muy sencillo. Ingresamos una vez más dentro del código y al sobre del código que acabamos de programar vamos a decir que el mismo control textbox-p ID DNI tenga un máximo de caracteres de 8. Con esta línea de código le estamos diciendo que solo permite ingresar un máximo de 8 números y, por ejemplo, si ejecutamos el formulario, vemos que solo nos permite 8 caracteres. Y si quisieras registrar letras, entonces este no nos permite. Ahora, ¿cómo hacemos para configurar esto en otros controles? Por ejemplo, en el control del número de teléfono, porque como sabrás, solo son números. Pues muy fácil. Nos vamos a nuestro código que acabamos de programar, lo copiamos, regresamos a nuestros controles. Ahora con doble clic ingresamos dentro del control del celular y nos lleva dentro del evento Change. Pegamos el código y algo muy importante es cambiar el nombre del control. Por ejemplo, como estamos dentro del celular, copiamos el nombre y aquí cambiamos, por ejemplo, en la longitud del número, dejamos esta vez en 9 cifras, luego cambiamos en la variable texto, en la variable largo y finalmente en la condición de la salida. Este código de la cantidad de cifras, solo hacerlo en los controles que sí conocen la cantidad de cifras. En el caso que no conocieras la cantidad de cifras, pueden obviar este código. En este caso, cambia de 8 cifras a 9 cifras porque mayormente ese es el número de cifras que tiene un número de celular. Pero si es más, puedes aumentar, o si es menos, puede disminuir esta cantidad. Ahora, si ejecutamos el formulario y revisamos el control del móvil, podemos ver que solo nos permite ingresar 9 cifras de número, pero más no textos. De esta forma, te hemos explicado a cómo permitir solo números y una cantidad limitada de cifras. Este mismo código puedes usarlo para programar los demás controles de los otros formularios. Por ejemplo, puedes usar el código para controlar el control de número del documento y el número del celular en el formulario de registro de proveedores y clientes. En el registro de productos no es necesario porque los controles son todos de texto, o si usas un código numérico también te sugerimos hacerlo en ese control. Pero si vas a usar textos y números en un control, entonces puedes dejarlo así como está. Por otra parte, en el formulario liberación de lotes podemos ver que tampoco es necesario programar este tipo de controles, pero en el caso que los hubiese, pueden hacerlo usando el mismo código y cambiando el nombre de los controles respectivos. Pero si te fijas, tenemos controles de la cantidad y el precio de venta unitario, donde siempre usamos números decimales, tema que lo explicaremos en los próximos videos porque el código que te acabo de explicar solo permite números enteros. Entonces, para números decimales estaremos programando un nuevo código que nos permita tal acción. Muy bien, queridos amigos, con esto hemos llegado al final de esta parte número 25
Pero en la parte número 26 estaremos conociendo a cómo permitir solo ingresar textos en un control de un formulario. Así que no te lo pierdas, para eso te invito a suscribirte y formar parte de esta gran familia. Bendiciones para todos, hasta el próximo video.